Buenos días, apreciados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema bradiarritmias. Estaremos hablando de la identificación y tratamiento ya para finalizar todo el bloque de electrocardiografía. Específicamente vamos a hablar de la fisiopatología, la clasificación, las características electrocardiográficas y el tratamiento. Como les había dicho, estratégicamente separé bradiarritmias porque todo esto que ustedes ven acá difiere bastante de las taquiarritmias, por ejemplo, y del manejo que veníamos dando a la temática. Empecemos entonces con la fisiopatología. Para hablar de la fisiopatología de las bradiarritmias es necesario que revisemos el sistema de conducción eléctrico del corazón, pero esta vez desde los reparos anatómicos. Entonces recordemos que tenemos el nodo sinoauricular. Por sí mismo no puede disfuncionar y producir un tipo de bradicardia o bloqueo como tal con pausas sinusales, ¿no? Adicionalmente, hay cuatro vías que comunican el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular. Cualquiera de esas vías puede disfuncionar y dar lugar a un bloqueo. En ese caso, ese bloqueo se llamaría intraauricular y la principal característica sería una onda P prolongada en el tiempo y generalmente mellada o con una estructura un poco anómala. Luego viene el nodo como tal, auriculoventricular, que sabemos pues que es muy pequeño, pero fisiopatológicamente se divide en tres segmentos y dependiendo de donde ocurra la lesión o donde ocurra el enlentecimiento de la conducción, pues puede dar también lugar a un bloqueo. Luego de ese nodo auriculoventricular viene, como ya conocemos, el haz de His y esta unión se llama como tal unión AB. Básicamente comunica el nodo pues, con el haz de His y a partir de este punto vamos a separar en supraisiano o infraisiano. Ese término va a ser importante para la clasificación de las arritmias y además para reconocer la severidad. Recuerden que de aquí para abajo también anatómicamente marca el inicio de los ventrículos. Y retomando un concepto que vimos en taquiarritmias, todo lo que ocurre en los ventrículos se va a reflejar en el electrocardiograma como QRS ancho. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando el QRS en un trazo de bloqueo es ancho, quiere decir que se origina en el área infraisiana. Y cuando es angosto, pues será porque está de aquí hacia arriba su origen. La anatomía, como ustedes ya recuerdan, del tronco de las de His, de las ramas hacia la derecha y hacia la izquierda. Y como les digo, entre más bajo sea el bloqueo, pues el QRS va a estar mucho más prolongado. ¿Cuál es la principal característica de las bradiarritmias que vamos a ver hoy? La prolongación del segmento PR. Entonces, para que se fijen la correspondencia electrocardiográfica, la transmisión del impulso desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular lo vemos reflejado con la onda P, pero todo lo que ocurre en el nodo auriculoventricular como tal es lo que me va a representar el segmento PR. Entonces, cualquier demora, cualquier retraso en la conducción que haya aquí, pues se va a ver reflejado en un aumento de ese segmento. Y a partir de acá, del el área infraisiana, pues vamos a tener alteraciones, como ya les mencioné, en el QRS. Entonces, ¿por qué era importante hacer esos reparos anatómicos? Hoy vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares, que va desde el grado 1 hasta el grado 3, o bloqueo auricular auriculoventricular completo. Entonces, la clasificación también obedece a la severidad. El bloqueo AB de primer grado es el más leve de todos y el sitio anatómico donde generalmente ocurre la alteración que lo produce es en el nodo auriculoventricular en un 83% y solo el 17% es infraisiano. Mientras que en el bloqueo AB de segundo grado tenemos un 75% en el nódulo auriculoventricular, pero en el tipo 2 o MOBIS 2 vamos a tener un 100% de afección del área infraisiana. Eso nos lo hace ya más inestable. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado ocurre en el tronco y el 65% en el área infraisiana. Para ser prácticos también sería 100% infraisiano. Por eso el tipo 2, el bloqueo auriculoventricular
grado 2, tipo 2 y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo tienen un manejo que incluye electroestimulación cardíaca por la inestabilidad. ¿Qué causa los bloqueos? Diferentes circunstancias. Una de las más comunes es el infarto agudo del miocardio, básicamente porque este sistema de conducción pues también está irrigado, es un tejido vivo, por lo tanto cuando hay infarto, sobre todo de la cara anterior y de la cara septal, estas vías se pueden ver seriamente comprometidas. Otra causa es la causa farmacológica y aquí pues depende la intoxicación, ya llamaríamos, el grado de intoxicación, pues dependerá también la severidad del bloqueo. Puede ir desde producir una simple bradicardia sinusal hasta llegar a un bloqueo AV como los que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos los beta bloqueadores, los calcioantagonistas y los digitálicos principalmente, pero también algunos tóxicos podrían provocarlo. Por ejemplo, es común en los, bueno, puede ocurrir de manera accidental o también en el marco del intento suicida es común el uso de raticidas o de pesticidas tipo organofosforados que producen una bradicardia importante que puede ser sinusal, pero también puede cursar con bloqueo auriculoventricular. Otras causas puede estar la miopericarditis, la hipoxia, la acidosis, las alteraciones electrolíticas. Un paciente en estado crítico muy comprometido tiende también a ser estados de bradicardia y algunas veces también bloqueos. Bien, pasemos a la clasificación. En cuanto a la clasificación, entonces empecemos por aclarar algo. A veces se le adjudica el término bradiarritmia a estas tres patologías y todas son distintas. Por un lado tenemos la bradicardia, que por ser sinusal se sale de lo que es la clasificación de una arritmia. Recuerden que para que sea arritmia, el primer requisito es que el nodo sinusal no sea el que comanda el ritmo. Entonces es un error llamar a la bradicardia sinusal bradiarritmia. Por otro lado, los bloqueos de rama, que ya los vimos, en ningún momento dijimos que fueran bradiarritmias. Es más, de hecho, casi siempre la frecuencia cardíaca en el bloqueo de rama es completamente normal. Entonces tampoco clasifica dentro de la categoría bradiarritmia. Por lo tanto, nos vamos a quedar únicamente bajo este concepto con los bloqueos auriculoventriculares. Como les digo, no estamos viendo el 100% de las arritmias, pero estas son las básicas. Entonces, las bradiarritmias básicas que ustedes deben conocer son los tres tipos de bloqueo auriculoventricular o bloqueo AV. En cuanto a la bradicardia sinusal, entonces tenemos la claridad de que no es una arritmia porque sí tiene ritmo y el ritmo es sinusal. La causa es fisiológica o patológica. Causas fisiológicas, por ejemplo, el sueño. Cuando la persona duerme, despierta, puede tener una frecuencia de 65-70 y dormida puede incluso bajar hasta 40 latidos por minuto. O causas patológicas, como lo que decíamos, pueden haber, por ejemplo, causas congénitas, puede estar asociado a cardiopatías congénitas o puede deberse a intoxicación farmacológica o por tóxicos propiamente dichos. Otra causa fisiológica que la discutíamos en la última sesión presencial virtual, perdón, que tuvimos, era, por ejemplo, los deportistas extremos, sobre todo los ciclistas y los deportistas que hacen muchísimo ejercicio aeróbico, ellos pueden llegar a tener unas bradicardias muy marcadas de 40-45 latidos por minuto y tener un gasto cardíaco normal. Entonces, lo principal a evaluar con la bradicardia sinusal es si es o no sintomática. Y por otra parte, otra premisa es buscar y tratar el origen, ¿sí? Normalmente la bradicardia, así también como la taquicardia sinusal, pues no son más que un síntoma. Entonces no es el síntoma lo que se trata, sino el origen y el factor desencadenante. En cuanto a los bloqueos auriculares, entonces ya ustedes habían visto la clasificación desde la clase de taquiarritmias. Se clasifica en grado 1, grado 2, que a su vez se subdivide en MOVITS 1 y MOVITS 2. Y a partir de MOVITS 2 y en bloqueo grado 3 o bloqueo AV completo, va a requerir marcapaso. Esto es
muy importante, y por eso en la clase del día de hoy vamos a estar viendo toda esta terapia de electroestimulación. ¿Qué es importante tener en cuenta con los bloqueos? Que la bradiarritmia normalmente es aguda y que puede ser progresiva, entonces, o generalmente es progresiva. Entonces, si nos encontramos con un bloqueo grado 1, si bien es cierto que no requiere otra cosa que monitoreo y vigilancia, sí es importante tomar muy en serio esa vigilancia, porque puede en cualquier momento migrar a un bloqueo que sea inestable. Siempre constituye una urgencia, por lo tanto este paciente siempre debe ser ingresado a la sala de urgencias y debe ser monitorizado de forma permanente. Y puede requerir manejo farmacológico e incluso eléctrico. En cuanto a los bloqueos de rama, pues ustedes ya vieron los bloqueos de rama izquierda y derecha. También hay bloqueos fasciculares. Recuerden que las ramas tienen fascículos y puede no necesariamente estar comprometida toda la rama, sino solamente una parte. Ahí en ese caso recibiría el nombre de bloqueo fascicular o hemibloqueo de rama, que es bien diferente. Una cosa es el hemibloqueo y otra cosa es el bloqueo de rama. Y los criterios electrocardiográficos son diferentes. Ya habíamos dicho, el bloqueo de rama como tal no es una arritmia, tampoco es una bradicardia. Muchas veces no cursa con bradicardia, la mayoría de las veces la frecuencia cardíaca es normal. Y el manejo es con la terapia de resincronización, que si bien es una terapia eléctrica, es bien diferente a la que vamos a ver para el manejo de los bloqueos auriculoventriculares. Bueno, sigamos con las características. Esta parte de la presentación de características es un poco más compleja que lo que habíamos visto en taquicardia y arritmias, entonces quiero que presten mucha atención. En general, la única alteración que ustedes van a ver y a la que le tienen que prestar mucha atención es al incremento del intervalo PR. Recordemos que intervalo incluye el inicio de la onda y va hasta el inicio de la siguiente onda, o sea, es todo este espacio que ustedes tienen que medir. A veces hay confusión en este sentido y solamente se mide el segmento. Ojo, es el intervalo PR el que vamos a tener en cuenta como criterio diagnóstico para el bloqueo auriculoventricular. Y recordemos que su duración normal es de 120 a 200 milisegundos. Además de esa alteración, la otra que podemos tener en cuenta es la amplitud del QRS. Recuerden que la amplitud normal es de unos 120 milisegundos y que nos marca también la criticidad. Recuerden, todo ritmo que sea ventricular, todo patrón que sea ventricular siempre va a ser más inestable. Y finalmente, como la última característica a la que le vamos a prestar atención es la relación PR. Si la P me conduce un QRS, si la P de pronto está aislada y no está conduciendo, y la relación PP, cuál es la distancia entre una P y otra, si es simétrica o no, y cuál es la distancia entre una R y otra. Esos serían intervalos también por definición, intervalo PP e intervalo RR. Entonces, antes de entrar como con la parte más técnica de las características electrocardiográficas, les quiero enseñar una manera pues muy sencilla de verlo, muy gráfica de verlo y de entenderlo, porque realmente esto puede ser un tema complejo, sobre todo para diferenciar el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS tipo 2 del bloqueo de tercer grado o completo. Entonces, supongamos que la P y el QRS son como una pareja, ¿verdad? Ellos siempre van a estar juntos, siempre van a estar uno tomado de la mano del otro, ¿verdad? A través del segmento PR, y siempre, si uno varía, el otro necesariamente también. Aquí hay una relación un poco conflictiva, digamos que este sería la relación normal PR, ¿verdad? Que es la que vemos acá, pero para empezar a hablar de bloqueos ya tenemos que empezar a pensar en que esa pareja es una pareja disfuncional. Entonces, en el bloqueo AB de primer grado vamos a tener una
relación de este tipo. Ellos están de la mano, quieren seguir juntos, ¿verdad? Pero están un poco distanciados. Sin embargo, pues no evoluciona más allá de eso el conflicto, simplemente que hay un distanciamiento y ese distanciamiento es continuo, no se acercan para nada y la relación no mejora. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el bloqueo AB de primer grado. Esa es la única característica. Un PR superior, en este caso a 200 milisegundos. Es lo único que ustedes van a encontrar constantemente aumentado. Y ese aumento es simétrico, es decir, es igual en absolutamente todos los PRs, todos los intervalos PRs que ustedes encuentren. ¿Listo? Ahora, en el bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, que también se conoce como tipo Wenke-Bash, vamos a encontrar un patrón un poco diferente. Entonces, esta pareja empeora su situación, a pesar de que, además de que estaban ya distanciados, pues se siguen distanciando hasta que llega un punto en que ya no van a aguantar sostenerse de la mano y se van a soltar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una P sola, ¿verdad? Que es este patrón que nosotros vemos acá. Entonces aquí el tema es progresivo. Podemos inclusive empezar con un PR que es normal y que poco a poco se va haciendo más largo y más largo hasta que se suelta la mano y esta P quedó solita. Se necesita generar una nueva descarga de nodo sinusal y vuelve y arranca el patrón. Empezamos acá otra vez y se repite. Siempre va a tener este proceso que si lo vemos de alguna manera se puede prever cuándo se va a soltar, ¿sí? Es progresivo, como que le va avisando y llega un momento en que ya no conduce. Ahora, en el MOVITS tipo 2, la cosa es todavía más grave si lo vemos desde una relación de pareja, porque sin previo aviso, el fulano desaparece, ¿sí? Iban de la mano, incluso podían ir muy juntos y de repente, sin que hubiera un alargamiento progresivo del PR, se queda ella, que es la onda P solita, y no conduce. Fíjense acá como el PR incluso puede ser normal, aunque realmente la principal característica es que este PR esté de hecho o de base prolongado, pero hasta acá pareciera que fuera un bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Con la única alteración de una pequeña prolongación del PR, pero ese PR se mantiene constante. Hasta que sin previo aviso desaparece el QRS de acá y aquí vuelve y lo captura y reaparece nuevamente para repetir ese ciclo. Esto tiene unas subclasificaciones dependiendo cuántas PRs normales hay y luego cuando reaparece la P, pero bueno, no nos vamos a complicar con eso. Lo que me interesa que identifiquen claramente es cuando se trata de un MOVITS tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este se va alargando hasta que llega un punto en que desaparece, pero hay como un previo aviso y en este simplemente desaparece espontáneamente, pero en sí el efecto fisiopatológico es el mismo, una P sola que no conduce y requiere recapturar. Ahora el bloqueo AB de tercer grado, y aquí estaríamos ante la situación más grave. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una separación completa, pues después de que el fulano se separó, ¿verdad? Se perdió toda la noche, pues lo que se puede esperar es que se divorcien o se separen. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Una P que está completamente por su lado, tiene una actividad completamente independiente, y una R que por su parte hace lo mismo. Entonces, la principal característica electrocardiográfica aquí va a ser que si nosotros medimos las Rs, ¿sí? Vamos a encontrar una perfecta simetría en el intervalo RR, lo que mide de aquí a aquí es lo mismo que mide de aquí a aquí y así sucesivamente. Igual con las P's, ellas llevan su propio ritmo, entonces lo que mide de aquí a aquí es lo mismo que mide de aquí a aquí y así sucesivamente. Acá de pronto no es tan claro, pero ya ahorita vemos unos trazados electrocardiográficos. Entonces, con esta ilustración espero que les quede un poco más claro cómo es la progresión y que de alguna manera les facilite el aprendizaje. Bueno, sigamos entonces, ahora sí con los trazados electrocardiográficos, cómo se ve realmente. Entonces, estas imágenes son tomadas del texto guía que tienen ustedes
Y las características electrocardiográficas, estas que ven a continuación, son tomadas del material complementario del ACLS, que lo tienen también ustedes para consulta. Ya pueden darle lectura completa a la segunda parte, que es la que habla de las alteraciones electrocardiográficas, tanto taquiarritmias como bradiarritmias. Entonces, fíjense que acá no es tan sencillo como la característica que se le asigna a cada factor del electrocardiograma. Acá es un poco más complejo. Entonces, la frecuencia, normalmente en el bloqueo AB de primer grado, pueden haber bradicardias muy leves, es decir, apenas por debajo de los 60 latidos. El patrón normalmente puede ser sinusal, ¿verdad? Porque tiene todavía onda P que conduce siempre un QRS. Recuerden que cuando hablábamos de electrocardiografía básica decíamos que el ritmo sinusal no era solamente que estuviera la P, era que además cada P tenía que conducir un QRS. El PR está prolongado y esto es lo que me marca la diferencia entre una bradicardia sinusal y un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Entonces es superior a 120 segundos o a 200 milisegundos. Como les dije, cada quien busque la manera de tomar una única medida, sea en segundos o en milisegundos. Pero esa variación pues siempre es fija. La onda P, el tamaño y la forma son normales. Todas las ondas P, como les dije, van seguidas de un QRS y todos los complejos QRS a su vez están precedidos por una onda P. Y el complejo QRS, por tratarse, recuerden dónde se origina el bloqueo auricular de primer grado, que es arriba del nodo, dentro del nodo auriculoventricular. El complejo QRS siempre será estrecho, menor a 0,12 segundos, y las manifestaciones clínicas generalmente no hay. Generalmente es asintomático, pero lo más importante de esto es que puede progresar a un nivel superior. Bien, ahora veamos el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 1. ¿Qué encontramos aquí? Una frecuencia que normalmente es un poco más rápida, es decir, a veces ni siquiera está en el rango de bradicardia, sino que la frecuencia cardíaca puede estar normal. El patrón normal para un adulto es decir, arriba de 60 latidos por minuto. El patrón tenemos una sincronización regular de los complejos auriculares e irregular de los complejos ventriculares. Fíjense que como desaparece un QRS, si ustedes intentaran tomar el intervalo RR y el intervalo PP no sería regular por esa razón. El PR tenemos que tampoco es simétrico, sino que progresivamente se va alargando hasta que encontramos un latido eliminado y luego vuelve y empieza el patrón. Eso sí es, digamos, regular. El ciclo de alargamiento es constante y vuelve y empieza. Las ondas P tienen un tamaño y una forma normal y el complejo QRS es también angosto. ¿Qué vamos a ver en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2? Una frecuencia auricular que puede estar entre los 60 y 100 latidos por minuto, una frecuencia ventricular un poco más lenta que la auricular, pues porque tenemos unas P's que son adicionales, ¿no? Entonces recuerden, la frecuencia auricular, las contracciones auriculares se cuentan con las ondas P y las contracciones o la frecuencia ventricular se cuentan con las ondas R. Entonces, por definición, entendiendo cómo es el patrón, tenemos más P's que R's, entonces la frecuencia auricular va a ser superior. El patrón auricular es regular, pero el ventricular será irregular, ¿sí? Recuerden que en este punto sí desaparece de forma súbita el QRS, pero la P está disparando sincrónicamente a diferencia del anterior. Como les decía, pues hay bloqueos 2-1 o 3-1, pero esa ya es una clasificación que por ahora no me interesa que manejen. El PR es constante y ajustado, no hay una prolongación progresiva, pero llega un momento en que va a ser muy prolongado desde la P que queda sola hasta la siguiente, ¿verdad? Las ondas P pues tienen un tamaño típico y una forma pues también regular, y el complejo
QRS es estrecho, sin embargo, en la medida que se va elevando esa relación con el nodo auriculoventricular, o más bien prolongando, el complejo QRS puede empezar a ensancharse, lo que lo pone también en un punto de mayor inestabilidad. Las manifestaciones clínicas relacionadas se relacionan con la bradicardia per se, es decir, con la bradicardia como factor condicionante del gasto cardíaco. Entonces pueden haber signos de bajo gasto, como ven acá, hipotensión, conmoción, alteraciones neurológicas, congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca e infarto agudo del miocardio. Ojo con esto, una persona con insuficiencia cardíaca puede desarrollar bloqueos auriculoventriculares y la persona que tiene el bloqueo y de base tiene una insuficiencia cardíaca va a hacer con mayor severidad los signos de bajo gasto cardíaco, lo mismo aquel que está infartado. Como síntomas tenemos entonces los que acompañan la inestabilidad, como son el dolor torácico producido también por una disminución del riego sanguíneo coronario, respiración entrecortada que puede deberse también a un proceso de congestión pulmonar y un nivel de conciencia reducido, precisamente también como signo de bajo gasto y de hipoperfusión periférica. Las etiologías ya las habíamos visto y para finalizar miremos entonces el patrón de bloqueo AB de tercer grado o completo. Fíjense cómo la característica principal es que vamos a tener unas ondas P sueltas. Quiero que presten acá especial atención. Visualmente ustedes pueden identificar cómo las R's son regulares, ¿verdad? Aquí fíjense que ya vemos un patrón de QRS ancho, visiblemente ancho. Y ahora fíjense en las P. De aquí a aquí tenemos un patrón regular, es la misma distancia que va de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y aquí, fíjense cómo esta P puede empezar a verse como perdida. Fíjense que está pequeñita, aquí apenas saliendo después de la S, entonces es posible que a veces no veamos la P, como en este caso también acaba regular, y aquí cayó justo adentro del QRS, es decir, que ventrículo y aurícula se contrayeron al mismo tiempo, ¿sí? Pero como concepto a ustedes les debe quedar claro que el patrón o la regularidad de la P es constante, aunque a veces no la veamos, como en este caso que se ve un poco escondida, o como acá que definitivamente no está visible, pero si ustedes toman una hoja y le hacen este patrón, donde caiga la flecha, ahí definitivamente tiene que aparecer una P, o tiene que existir una P, porque por definición la aurícula descarga de forma regular. Lo mismo el ventrículo, también lleva un ritmo regular. ¿Cuáles serían las características acá? Entonces, la frecuencia cardíaca auricular está entre 60 y 100, pero la ventricular va a ser muchísimo más baja. Puede estar incluso entre 40 y 55 latidos por minuto. El patrón, como les decía, es regular. El PR no existe una relación clara que puedan ustedes establecer entre las P y las R, por lo tanto no es un criterio que se tenga en cuenta o que se mida. Las ondas P son de diferentes tamaños y tipos y el complejo QRS en la medida que avanza es típicamente ancho. Los síntomas pues son muy parecidos a los del bloqueo MOVIX 2, se acompaña de sintomatología de deficiencia del riego y de signos de bajo gasto cardíaco. Pasemos ahora al tratamiento. En el tratamiento, como ven acá en este menú desplegable, vamos a tener varios estadios. Vamos a seguir los lineamientos de la AJA, vamos a identificar cuál es el tratamiento farmacológico y el tratamiento eléctrico, que son los dos últimos ítems. Desde enfermería, ¿qué es importante en ese tratamiento? Todo lo que tiene que ver con el monitoreo. Entonces hay que vigilar la respuesta hemodinámica sin importar cuál sea el grado del bloqueo que tenga. El monitoreo debe ser ininterrumpido, todo lo que decíamos de que mientras se baña el paciente, mientras se cambia de posición, mientras se traslada, este paciente permanentemente debe estar monitorizado.
Se le deben programar de forma individualizada las alarmas. Normalmente o por defecto el monitor viene programado con una frecuencia cardíaca pues, típica para un adulto, si se está usando en área de adulto, que va de 60 a 100 latidos. Entonces para esta persona pues vamos a tener que individualizar esa frecuencia cardíaca cuando esté por debajo de eso. Normalmente el sensor lo que va a tomar es la frecuencia cardíaca ventricular. Y colocando un margen de tolerancia, es decir, cuando yo me voy a alarmar, que para eso es el sentido del sonido de este aparato. Me voy a alarmar si mi paciente tiene 50 de frecuencia cardíaca, por ejemplo, o no, ya llegó con 48, 47, me voy a alarmar si baja de 45, si baja de 40, todo esto es individualizado. Lo mismo todo lo que tiene que ver con la tensión arterial. Muy importante prever las complicaciones, tener a mano los recursos necesarios para atender a una persona con estas características si llega a evolucionar en su bloqueo. Esos insumos ustedes van a ir infiriéndolos de aquí en adelante. Y preparar los recursos necesarios, no solamente digamos tecnológicos, sino también humanos. Dentro de la vigilancia de estas personas hay que tener en cuenta la vigilancia neurológica. Existe un síndrome asociado no solamente al bloqueo auriculoventricular, sino también a las bradiarritmias, a las otras bradiarritmias y a las bradicardias sinusales, que se llama el síndrome de Stock-Adams, que consiste en un deterioro neurológico que puede ser súbito, que puede cursar con dificultad respiratoria, llegar incluso al síncope e incluso a periodos de asistolia como tal. Se pueden presentar convulsiones secundarias a la asistolia o después del síncope, y además constituye uno de los síndromes que se catalogan bajo el título de muerte súbita. Por lo tanto, una persona con estas características es probable que llegue a requerir un desfibrilador implantable. El monitoreo, retomemos aquí algo de lo que ya habíamos visto. Habíamos dicho que una cosa era la localización de los electrodos para tomar un electrocardiograma y otra cosa para monitorizarlo de forma permanente. Entonces, las derivaciones para monitoreo serán RA, que va aquí apenas por debajo de la clavícula con línea media clavicular, y lo mismo la derivación que nos toma o que nos censa ABL, que corresponde a LA, iría del lado contralateral, y finalmente tendríamos una derivación que corresponde a las siglas LL, que nos va a dar la visión de ABF. Con estas tres derivaciones la gran mayoría de monitores funcionan. Sin embargo, hay una opción de 5 derivaciones, ¿verdad?, que adicional a estas tres que ya les mencioné, tendrá LL, que hace, tendrá esta que es LL, pero tendrá además también RL, que hace referencia al miembro inferior derecho, y otra que se identifica como V o como C de chest. Recuerden que esto siempre viene en las siglas en inglés, que básicamente pues se ubica en el centro del tórax sobre el esternón. Incluso puede ubicarse acá en la punta del esternón. ¿Qué quería que vieran acá? Que no siempre los colores son los típicos. Sabemos que RL normalmente se identifica con el color rojo, y acá está verde, y así sucesivamente todos los colores han sido alterados. Entonces es para que ustedes tengan muy presente la localización anatómica de las derivaciones y que interpreten muy bien las siglas más que los colores. El monitor como tal es un dispositivo electrónico que ustedes deben aprender a manejar muy bien, a programar, a identificar la visualización. No siempre es fundamental estar viendo el trazado electrocardiográfico, por ejemplo, pero en un paciente como este sí incluso vamos a necesitar dos líneas de trazado electrocardiográfico, y es importante saber en el monitor cómo podemos hacer toda esta programación, y eso pues depende de los dispositivos que hayan en cada servicio. Vamos ahora a estudiar un poco el algoritmo de la AJA. Básicamente el algoritmo de bradicardias es muy sencillo, tiene 4 pasos,
En el primero vamos a hacer la evaluación de la frecuencia cardíaca y la vamos a correlacionar con el estado clínico. ¿Cuál es el concepto fundamental ahí? Si es la bradicardia la que me está causando los síntomas o si hay otra enfermedad que está causando la bradicardia, ¿sí? Entonces puede ser que sea, por ejemplo, como les decía, una intoxicación por organofosforados. Es eso lo que me está causando la bradicardia y no la bradicardia la que está causando todos los signos que puede tener un paciente con una intoxicación de ese tipo, como alteraciones neurológicas, como convulsiones y demás que se deban a la patología de base y no como tal a la bradicardia. Entonces, pues para eso hay que hacer un adecuado examen clínico y tener muy clara la fisiopatología de las diferentes entidades. En un segundo paso vamos a identificar y a tratar la causa subyacente. Recuerden que como tal las alteraciones del ritmo cardíaco son un signo, ¿sí? Que casi siempre obedece a una alteración anatómica o funcional. Para eso, de forma genérica, la AJA recomienda estos aspectos. Mantener la vía aérea permeable, ustedes saben de la dinámica que ellos manejan o de la estrategia de ABCDE. Entonces, mantener una vía aérea permeable con todas las características que ya habíamos visto en shock, oxígeno si hay hipoxemia, monitoreo cardíaco para identificar como tal el ritmo, instaurar o vigilar la presión arterial, instaurar un acceso venoso y finalmente también tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Recuerden que es fundamental hacer el diagnóstico preciso y que con el trazo electrocardiográfico del monitor pues eso no es posible, sino que necesitamos ver también todas las caras del corazón. Y finalmente identificar los signos de inestabilidad hemodinámica. ¿Cuáles? Los que ustedes ya conocen, que conocimos desde taquicardia, pues acá son exactamente los mismos. Si la persona tiene hipotensión, estado mental alterado, signos de choque, molestia torácica isquémica, insuficiencia cardíaca aguda, que con uno solo de estos ítems que se cumpla ya se cumple el criterio de que la persona está hemodinámicamente inestable y en ese caso pasaríamos al paso 4 que ya les voy a mencionar. Si la persona no tiene signos de inestabilidad hemodinámica, pues simplemente la vamos a monitorizar y a mantenerla vigilada. Y en el paso 4 entonces tenemos iniciar el manejo farmacológico eléctrico. La primera opción de manejo farmacológico es la atropina. Si esta no resulta eficaz, entonces vamos a pasar al marcapasos transcutáneo o a una infusión de dopamina o a una infusión de adrenalina. Específicamente estas dos son excluyentes, o pongo dopamina o pongo adrenalina en infusión continua, pero sí puede pasar que, por ejemplo, además de poner el marcapasos transcutáneo, la persona esté tan inestable que requiera, casi siempre si tiene marcapasos, pues ir acompañado de dopamina o algún otro inotrópico efectivo. Y como última consideración, siempre además de tener el EKG de 12 derivaciones, pues se debe consultar al experto, que en este caso sería el cardiólogo, y considerar incluso la colocación de un marcapaso transvenoso, que vamos aquí a ver también de qué se trata. Empecemos entonces con el manejo farmacológico y comencemos por la atropina. La atropina es un medicamento que, si bien estimula o permite que se exprese el sistema simpático, no es una amina, que eso es el grupo de medicamentos que ya habíamos visto, ¿verdad? Donde estaban los inotrópicos, los vasoactivos y demás. Esta no es una catecolamina, este es un anticolinérgico. Su acción no es estimular el sistema simpático, sino deprimir el sistema parasimpático. Al deprimir el sistema parasimpático hace que todos los signos simpático-miméticos afloren, ¿sí? Entonces la frecuencia cardíaca aumenta, pero porque se bloquea el sistema parasimpático. ¿Cuál es la finalidad? Pues justamente esa, aumentar la frecuencia cardíaca y de paso mejorar la tensión arterial, no porque tenga un efecto sobre los vasos directamente, sino porque al mejorar la frecuencia cardíaca como factor determinante del gasto cardíaco, pues la tensión arterial va a subir. ¿Cuál es la dosis? Atención acá, son 0.5 miligramos IV en bolo, no necesariamente puro, puede ser diluido, pero en bolo, es decir, rápido,
que se puede repetir cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Se administra una dosis y es posible que la persona ya con ese solo como empujoncito arranque en una frecuencia cardíaca que sea adecuada y que deje de producir síntomas. Recuerden, solo administramos estos medicamentos, cualquiera de estos, si la persona está hemodinámicamente inestable, si no, no es necesario. Eh, la atropina, por ser anticolinérgico, deprime el sistema parasimpático no solamente desde el punto de vista cardíaco, sino en general. Entonces vamos a tener exacerbaciones simpáticas de forma sistémica. Por eso es un medicamento que debe tratarse con cuidado. Entonces pasamos 0.5 miligramos, que es la mitad de la ampolla, y si la persona vuelve a caer en bradicardia, pues pasados 3 a 5 minutos vamos a colocar una segunda dosis y una tercera y una cuarta. ¿Hasta cuánto? Hasta completar máximo 3 miligramos. O sea, ¿cuántas dosis? Pues 6. ¿Sí? Esta es la presentación de la atropina. Viene una de 0.5 miligramos que sería ideal para esta situación y también pues es la que se emplea en pediatría, y viene esta que es la que típicamente tenemos en los servicios de urgencias y en los carros de reanimación, que es la atropina de 1 miligramo. ¿Por qué tenemos esta y no esta? Pues básicamente porque esta también nos sirve para la reanimación, ¿no? Que la dosis es de 1 miligramo completo. Aquí quería mostrarles la similitud con la ampolla de adrenalina, ¿sí? Esta también viene de 1 miligramo en 1 mililitro, el tamaño casi siempre es idéntico, a veces los colores son muy parecidos, entonces ojo con la identificación, además que están muy próximas porque ambas empiezan por A, entonces en el carro de medicamento, en el carro de paro, las van a encontrar muy próximas, entonces mucha atención a la hora de leer las etiquetas. Vamos ahora con la dopamina, que normalmente es la segunda opción. Si la atropina no funciona, pasamos a dopamina más que a adrenalina. Entonces, en cuanto a la dopamina, sabemos ya, la conocemos, es una amina o una catecolamina que tiene un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Por lo tanto, incrementa entonces la frecuencia cardíaca y también el gasto cardíaco, pues porque ayuda a fortalecer la contracción miocárdica. La dosis en infusión continua es la que ustedes ya a estas alturas deben estar más familiarizados, es de 0.2 a 20 microgramos kilogramo minuto. Ojo, estas aminas y estos medicamentos de efectos sistémicos cardiovasculares tan importantes siempre se debe dosificar por kilo. En la AJA, digamos en la indicación de la AJA, vienen las dosis un poco diferentes. Inicialmente habla, este es como el recuadro que aparece en el algoritmo, al lado derecho del algoritmo, y habla de dopamina de 2 a 20 microgramos kilo. Ojo. No, esta dosis está bien, perdón, de 2 a 20 microgramos kilo minuto. En el desarrollo del texto en alguna parte habla de microgramos por minuto. Y lo mismo la adrenalina, está de 2 a 10 microgramos por minuto. Ojo, no es lo mismo colocar 2 microgramos a una persona de 50 kilos que colocarle 2 microgramos a una persona de 80 y más kilos, ¿sí? Entonces siempre la dosificación de este medicamento debe ser por microgramos kilo minuto de ambos. Bien, de la dopamina tengamos en cuenta la presentación más común es de 200 miligramos en 5 mililitros, casi siempre viene en este formato que es una ampolla ámbar, pero tiene diferentes presentaciones. ¿Por qué les hago bastante hincapié en esto? Porque es muy fácil para nosotros como enfermeros guiarnos por el color o por la forma de los medicamentos y nos vamos mecanizando, y no puede haber nada más peligroso en un servicio de urgencias que la mecanización o de una persona pues que maneje el carro de reanimación como tal. Fíjense cómo varían las presentaciones, incluso hay una presentación que es de 400 miligramos y esta que es de 200. Cuando ustedes van a preparar como tal la mezcla, tienen que fijarse en una cosa. Este es el protocolo del hospital que ya ustedes conocen, pero también es decir, cada institución en donde ustedes laboren pues va a tener un protocolo diferente o no va a tener protocolo. Entonces, cuando vayan a preparar el medicamento, fíjense en la presentación. Aquí dice 95 mililitros más una ampolla, pero más una ampolla de 200 miligramos.
siempre, por más que esto esté aquí escrito tan explícitamente, siempre ustedes de forma individual deben hacer el cálculo. La ampolla que yo coloqué, cuántos miligramos tenía diluidos en este volumen, que si la ampolla viene de 5 mililitros, entonces será diluido en un volumen total de 100 mililitros, y eso me va a dar una concentración por mililitro de 200 microgramos, ¿sí? Pero si la ampolla viene de 200, otra cosa distinta si viene de 400 y etcétera. Entonces siempre esas precisiones tenganlas en cuenta. Ahora, de la dopamina solo necesitamos una ampolla, pero por ejemplo de la adrenalina, para alcanzar la dilución y la dosis que necesitamos, vamos a requerir 5 ampollas. Entonces tengan presente las proporciones. Pasemos a la adrenalina. La adrenalina es un beta y alfa adrenérgico. Eso dicho de otro modo, pues quiere decir que es inotrópico, ¿verdad? Y inotrópico y cronotrópico positivo con este efecto beta, y con el efecto alfa vamos a tener un efecto vasoactivo. Ya habíamos visto que la adrenalina es predilectamente cronotrópica, tiene muy poco efecto inotrópico, por eso la primera elección es dopamina, porque normalmente estos pacientes, como se acompañan de signos de bajo gasto cardíaco, pues ese efecto inotrópico nos viene bastante bien. La adrenalina lo que tiene de ventaja es este efecto cronotrópico tan marcado, de hecho es un efecto secundario cuando se utiliza en otros contextos, pero acá para el bloqueo auriculoventricular pues es digamos que perfecto. Entonces que va a incrementar pues la frecuencia cardíaca y la tensión arterial directamente como efecto secundario de haber aumentado la frecuencia cardíaca, pero también porque es un vasoactivo potente. Entonces, si la persona tiene bradicardia, pero la tensión arterial es ligera, la adrenalina le puede producir hipertensión. Entonces, por eso, digamos, por eso y las otras razones que les mencioné, la adrenalina es un medicamento de última elección. Y rara vez se administra en infusión continua. Y esta es una de esas raras veces, esta es una de esas indicaciones de infusión continua que va a tener la adrenalina. Normalmente la adrenalina se utiliza en el contexto de la reanimación y pare de contar, hablando de adultos. Y la dosis va a ir de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto. Ojo, kilo minuto siempre. Acá entonces la adrenalina tiene otro nombre que es epinefrina también, así puede venir marcada la ampolla, y adicionalmente hay dos tipos de adrenalina. Puntualmente la que utilizamos para la reanimación es la adrenalina racémica. Bueno, pasemos ahora al manejo de marcapasos. Recuerden que el manejo de marcapasos se hará siempre independiente de que esté o no hemodinámicamente inestable, se hará siempre en el paciente que tenga bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVITS 2, y en el paciente que tenga bloqueo auriculoventricular grado 3 o bloqueo auriculoventricular completo, que también se le dice así al bloqueo 3. Entonces, y adicionalmente estará indicado también pues en las personas que tengan esa bradicardia que sea sintomática, que el cuadro se acompañe de signos de bajo gasto cardíaco. ¿Qué otras indicaciones son importantes a tener en cuenta? La persona que tiene infarto agudo del miocardio, es decir, está cursando en ese momento con un infarto agudo del miocardio y tiene bradicardia, por más que sea sinusal, es una indicación estar preparados para colocar el marcapaso transitorio. O que tenga infarto agudo del miocardio y bloqueo de rama, sea izquierda o derecha. Sabemos que típicamente el infarto cuando es de cara lateral se acompaña de un bloqueo de rama izquierda. También otra indicación puede ser la bradicardia sinusal, pero que es sintomática, es decir, que tiene signos de bajo gasto cardíaco e inestabilidad hemodinámica. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta para la utilización de esta terapia? Que siempre se debe hacer con el paciente bajo sedación y analgesia. La descarga como tal es dolorosa y produce contracción de los músculos alrededor. Entonces es una situación que produce bastante disconfort, por eso se debe sedar generalmente con una benzodiazepina tipo midazolam con las dosis estándar de infusión continua de ese medicamento,
o incluso un poco más baja. La idea es que no superemos o no empecemos con una dosis mayor a 0,05 miligramos o miligramos por kilo por hora. Váyanse ustedes relacionando con esta forma de dosificación. Por ejemplo, este es un caso en el que el factor tiempo, los 60 minutos de la fórmula, pues no lo emplearíamos porque se dosifica por hora. Y además se dosifica por miligramos, no por microgramos. Entonces, la intención es que vayamos viendo la respuesta de la persona, vayamos evaluando el nivel de ansiedad y de confort, que es básicamente lo que provee la sedación. A más ansiedad, pues tendríamos que titular un poco más, pero teniendo en cuenta que el midazolam y el fentanil son medicamentos que pueden producir depresión respiratoria y en algún momento requerir ventilación mecánica, entonces ya estamos hablando de complicaciones mayores para esta persona. Además que también tienden a hacer o a causar mayor inestabilidad hemodinámica los dos. Entonces, por eso las dosis siempre deben ser la mínima indispensable para lograr como eliminar esos síntomas desagradables. Y la analgesia se va a hacer con un opioide tipo fentanil, lo mismo, empezando con dosis de 0,5 microgramos por kilo por hora. Aquí sí son microgramos y viendo la respuesta al dolor en este caso. ¿Cómo es el procedimiento? Se debe colocar correctamente los parches. Yo les voy a dejar un video corto ahí para que ustedes lo vean. Programar el desfibrilador en modo marcapasos con sus parámetros respectivos. El desfibrilador como tal, el mismo aparato que utilizamos para cardioversión sincrónica, para desfibrilación, también tiene modo marcapasos. Aquí es cuando lo vamos a emplear. Y verificar que capture, es decir, verificar que funcione. Ustedes ya saben cómo se identifica la captura del marcapasos, que básicamente es con una señal o una muesca o una marca que aparece encima de cada R cuando el marcapasos se está capturando. Por lo tanto, puede que aparezca en todas o puede que aparezca en unas sí y en otras no, dependiendo la programación del marcapasos. Esa programación puede ser completamente controlada, es decir, que la frecuencia cardíaca sea la que yo le programo al aparato sin importar el impulso que tenga el propio corazón de la persona, o puede ser, digamos, asistida, que entrará a operar solamente, por ejemplo, cuando la persona baje de 55 latidos, yo voy a pedirle al marcapasos que entre a generar los otros 5 para producir una frecuencia cardíaca ideal de 60, ¿sí? Pero si la persona por sí sola hace 62 o 65, etcétera, el marcapasos va a permanecer inactivo. Esas son como las dos modalidades de programación del marcapasos. Totalmente asistido, o totalmente automático. Los pasos que describe la AJA pues son similares a los que les acabo de mencionar. Detengámonos un poquito en esta parte. Ajuste la frecuencia cardíaca a demanda, pero básicamente con apenas 60 latidos por minuto, no más allá de eso, porque en la medida que nosotros subimos la frecuencia cardíaca, vamos a necesitar un mayor accionar del aparato y por lo tanto un mayor disconfort y un mayor dolor para la persona. Ajuste los miliamperios, esto es un parámetro que normalmente se llama amplitud, aparece dentro del programador como amplitud, y es la potencia pues, de descarga. Se debe ajustar 2 miliamperios, esa es la unidad de medida, por encima de la dosis a la que se observe una captura constante del marcapasos, es decir, se va subiendo de forma lenta. Entenderán ustedes que entre más se suba el amperaje, pues más dolor y más contracción de los músculos alrededor del parche se van a generar. Entonces, una vez yo empiece a ver la marca en el sensor encima de cada R, a partir de ese punto se le van a colocar 2 miliamperios más para mayor seguridad y para que la persona tenga una captura constante y un funcionamiento adecuado del marcapaso. Bien, el marcapaso transitorio
Normalmente, pero el marcapaso transcutáneo normalmente recibe el nombre de marcapaso transitorio transcutáneo. ¿Por qué? Porque es una terapia, digamos, puente, bien sea porque la persona la va a necesitar solo por unas horas o incluso unos días, se pueden dejar estos parches, o y ya después se le quita, o porque va a necesitar un marcapasos definitivo. Sea como sea, pues el uso de estos parches va a ser solamente por un periodo corto de tiempo. Hay dos maneras de colocar los electrodos. En esta manera se colocará si el paciente está inestable y si es una emergencia, y si no, si me da un poco más de tiempo, yo puedo girar el paciente y demás, esta es la manera ideal, como si fuera un sándwich, un parche adelante y otro atrás, me va a garantizar un mejor desplazamiento de la energía que estimula. Si recuerdan cuando hablábamos de la cardioversión sincrónica y veían ustedes el video que les dejé del tema, lo típico es que se utilicen las palas con el riesgo que eso representa para el personal de salud. Entonces, están indicados estos parches también para hacer las descargas eléctricas fuera del contexto de la emergencia, pues que no hay tiempo de colocarlas. Pero con estos también podríamos hacer la cardioversión sincrónica. Pasemos a el marcapaso transvenoso. ¿Cuándo se va a necesitar marcapaso transvenoso? Pues básicamente tiene las mismas indicaciones de el marcapaso transcutáneo, solo que este lo emplearíamos en los casos en que se infiere pues que el marcapasos definitivo se va a colocar o que la persona necesita un marcapasos definitivo, como por ejemplo cuando se tiene un bloqueo AB completo que después de pasar por la terapia inicial no mejora, o cuando fue secundario a una intervención quirúrgica, por ejemplo, que se sabe que ya la persona no va a recuperarse de ese estado y que va a necesitar entonces un marcapasos permanente, pues se procede a colocar uno transvenoso mientras la persona es programada para cirugía. ¿Qué precauciones hay que tener aquí? Eh, este, esta descarga eléctrica ya no es tan dolorosa como con los parches, pero si la persona refiere dolor y disconfort, pues habrá que colocarle también pseudoanalgesia, de lo contrario no es necesario. Hay que tener los elementos disponibles, que ya los van a ver ustedes a continuación, y hay que tener es decir, esta es una precaución desde el personal de enfermería, un conocimiento y un entrenamiento del funcionamiento de este dispositivo. ¿Por qué? Porque es un dispositivo de soporte vital. Si este disfunciona, si yo lo coloco mal, si no lo sé manejar, pues está en peligro la vida del paciente. ¿Cuál es el procedimiento? Para enfermería sería asistir el paso endovenoso del electrodo hasta que llegue al ventrículo derecho. ¿Qué complicaciones pueden haber con esa asistencia del paso? Es con técnica de Seldinger, o sea, es igual que pasar un catéter venoso central, solo que con un introductor mucho más grande, y adicional a eso, pues el cable que iría por dentro del electrodo. Hay riesgo entonces de neumotórax, riesgo posterior de infección, riesgo de perforación del ventrículo cuando se está introduciendo el electrodo como tal, a pesar de que la punta pues es roma y demás, pues la realidad es que el ventrículo normalmente es un tejido blando que puede perforarse, sobre todo en personas jóvenes o muy ancianas o niños. La necrosis del área circundante, este electrodo tiene como una especie de tornillo en la punta. Recuerden que el ventrículo se mueve y la sangre dentro de él también se mueve, entonces no puede estar libre porque necesitamos que haga contacto directo con el miocardio. Entonces tiene como una especie de tornillo que se atornilla, valga la redundancia, al ventrículo, y eso puede causar necrosis del área circundante o que ese electrodo se desplace. Acá la necrosis puede ser porque quedó atornillado muy profundo y acá porque quedó muy superficial. Algunas consideraciones importantes. Como les decía, ambos son, tanto el transcutáneo como el transvenoso, son terapias transitorias en lo que o bien el paciente se recupera o bien requiere un marcapasos definitivo. Por ejemplo, si sabemos que la causa del bloqueo o de la bradicardia sintomática es una intoxicación por metoprolol,
pues esa es una circunstancia que es transitoria y va a pasar, entonces no se debe someter a un paciente a un procedimiento invasivo como el transvenoso, sino que en ese caso será mejor utilizar el transcutáneo. Pero la realidad es que muchas veces no se sabe cómo va a evolucionar el paciente y a veces se prefiere este tipo de electroestimulación, pero teniendo en cuenta que es mucho más invasiva y mucho más peligrosa para la persona. Para que ustedes identifiquen cómo es, digamos, los elementos que se requieren, entonces tenemos este que es el mandril de punción, esta que es el introductor venoso que se deja. Si se dan cuenta, este catéter es supremamente corto, la longitud no, es decir, el objetivo no es que este catéter llegue hasta la unión caboatrial como un catéter venoso central, sino simplemente que recorra una buena porción de la yugular interna y por este agujero se va a introducir el electrodo. Esta es la punta y estos son los cables que me quedan externos. Entonces todo este cableado obviamente no se va a introducir todo, se va a introducir por la longitud que sea necesaria para alcanzar el ventrículo derecho y lo demás queda por fuera. Entonces para eso se utiliza esta camisa de protección. Este es como un plástico corrugado que se puede estirar para cubrir el trayecto del cable que quede sobrante, y digamos que esto tiene como unas válvulas de seguridad que ustedes pueden atornillar para que no se desplace. Adicionalmente vamos a tener esta vía que funciona como una vía venosa y que yo voy a poder utilizar en caso de emergencia, ¿sí? Por ahí puedo colocar pues medicamentos y demás, pero solamente si es estrictamente necesario. Si no, se prefiere que este dispositivo se deje solamente para el electrodo como tal. Pero digamos, el paciente se inestabilizó, yo puedo colocar por ahí mientras tanto la dopamina o la adrenalina en lo que se coloca o se instaura una vía, un catéter venoso central, obviamente del lado contralateral. Esto es, digamos, lo que va dentro del paciente y esto sería lo que va por fuera. Este dispositivo lo encuentran ustedes en el carro de paro. Esto normalmente le llamamos pila de marcapasos, pero pues es el marcapaso como tal, es el generador de impulsos eléctricos y tiene un cable. Esto va conectado a la pila de marcapasos y esto normalmente se conecta con estos electrodos. Todos los dispositivos de este tipo tienen tres perillas donde básicamente se les programa la frecuencia cardíaca, se les programa la amplitud, que es la medida en amperajes que veíamos, y se le programa la sensibilidad. Con esos tres parámetros es más que suficiente. Es importante que ustedes lo vean de cerca, lo reconozcan, vean la operación y demás. Funciona con pilas, entonces es muy importante estar pendiente de las pilas, de que estén cargadas y de que además yo tenga unas pilas de repuesto, ¿verdad? Y trae generalmente un indicador luminoso que me va a estar indicando en verde cada vez que captura y que funciona. Y bueno, esto sí varía un poco en amarillo y rojo. Por ejemplo, en amarillo cuando es asistido, o sea, cuando solamente va a entrar, cuando es sincrónico, perdón, cuando va a entrar solamente a activarse cuando la persona lo necesite y por lo demás permanece inactivo. Entonces cuando entra va a generar una luz amarilla, y en rojo como un indicador de que la batería se está acabando, pero pues esos últimos colores pueden variar. Pues eso fue todo lo que tenía que decirles acerca de las bradiarritmias. Espero que hayan tenido un buen nivel de comprensión y de aquí en adelante pues siguen otras actividades que tienen ustedes registradas en su instructivo. Muchas gracias.